tres temas, ¿sí? Porque este teo fue de tres temas. Quemaduras va a ser el primero y luego vamos a revisar otros dos temas que son chiquitos pero que son muy importantes, sobre todo el segundo, que va a ser el tema de reanimación cardiopulmonar, RCP básico, y la parte de la maniobra de Heimlich para los casos de asfixia. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con quemaduras, que es el tema que es un poquito más largo que los demás. Para esto, ustedes saben que las quemaduras van a ser lesiones que se dan por agentes térmicos y cuya principal víctima va a ser la piel, que es el órgano más grande que tenemos en todo nuestro cuerpo. Entonces, esta piel va a tener 6 funciones principales, que son las que ustedes pueden ver acá, que es la función de protección, de termorregulación, una función metabólica, una función de percepción sensorial, una función estética y una función inmunológica. ¿Cómo funcionan entonces o cómo es que la piel cumple con todas estas funciones? En primer lugar, nosotros tenemos que empezar sabiendo que la piel va a estar dividida por capas. ¿Alguno de ustedes sabe cuántas capas tiene la piel? ¿Tres? Exactamente, 3. La capa más superficial y también la más delgadita es esta naranja que ven acá, que se conoce como epidermis, y es la que va a estar en contacto con el medio externo y es la que nosotros vemos día a día. Debajo del epidermis viene una capa que es un poco más gruesa, que viene a ser la dermis, ¿sí? En esta dermis es donde nosotros vamos a encontrar todo lo que son los receptores nerviosos para la sensibilidad. También vamos a encontrar todo lo que es la parte de la irrigación, tanto la parte arterial como la venosa, los capilares sanguíneos. Y debajo de la dermis es que encontramos la tercera y última capa de la piel, que también es la más profunda, que vendría a ser la hipodermis, que es una capa que más que nada va a estar conformada por tejido graso. Entonces, la piel, al tener 3 capas y ser gruesita, va a otorgar una función o va a otorgar protección a las estructuras que se encuentran debajo de ella, siendo estas el famoso tejido celular subcutáneo, los músculos, los huesos. Pero no solamente va a brindar protección frente a traumatismos, sino que también va a brindar protección frente a infecciones. Y esta parte es muy importante porque cuando veamos la fisiopatología de una quemadura, vamos a ver que al verse comprometido este órgano tan grande, una de las principales complicaciones en pacientes quemados van a ser las infecciones. En segundo lugar, dijimos que la piel cumplía una función de termorregulación y esta función de termorregulación está íntimamente ligada con la función metabólica. ¿Por qué? Porque ustedes saben que mediante diversos mecanismos de termogénesis y termólisis, nuestro cuerpo va a ganar y va a perder calor. Una de las formas de termólisis, que era perder calor, que es termólisis es perder calor, era la evaporación. Y mediante la evaporación era perder calor mediante lo que es el sudor. El cuerpo, el ser humano, pierde calor a través del sudor, que se sale a la superficie cutánea y se evapora al estar expuesto a la temperatura ambiental. Entonces, mediante esta acción de sudar es que nosotros somos capaces de regular nuestra propia temperatura y hacer que esta temperatura no llegue a valores tan altos. También la piel va a cumplir una función de percepción sensorial. ¿Por qué? Porque habíamos hablado que en esta segunda capa de la piel, en la dermis, se encuentran todo lo que son los receptores nerviosos. Y estos receptores nerviosos van a existir para percibir el calor, para percibir el frío y para percibir otras cosas que vamos a ver en la diapositiva que sigue un poquito más a detalle. Obviamente, al ser un órgano que está expuesto o en contacto con el medio externo constantemente y que todos los demás lo pueden ver, va a cumplir una función estética, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de cicatrices, lesiones que vayan a dejar marcas, lesiones que vayan a ser mutilantes, o también en el caso de enfermedades, ¿no? Como por ejemplo un acné vulgaris bastante marcado, bastante pronunciado, que sea resistente al tratamiento. Y por último, va a cumplir una función inmunológica.
¿Por qué? Porque en esta misma capa de la dermis, que como se estarán dando cuenta es donde está prácticamente todos los componentes importantes de la piel, porque van a estar las arterias que las irrigan, van a estar las venas que drenan la sangre que llega a esta piel, van a estar los receptores nerviosos, también van a estar unas células que se conocen como células de Langerhans. Estas células de Langerhans son como los soldaditos que protegen a la piel. ¿Por qué? Porque yo ya les había dicho que la piel va a cumplir una función protectora. Pero esta función protectora va a cumplirse siempre y cuando esta piel, esta zona de la piel se mantenga intacta, no tenga rasguños, no tenga heridas, básicamente que no tenga aberturas que vayan a permitir que las bacterias que se encuentran caminando por la superficie cutánea entren a lo que son las capas más profundas y creen infecciones. Entonces, cuando nosotros nos cortamos, estamos creando una abertura para que todas estas bacterias que se encuentran ahí encima de nuestra piel esperando a su oportunidad para entrar, ingresen. ¿Y qué cosa pasaría si es que dentro de la dermis no tuviéramos a un soldado que protegiera la piel? Entonces tendríamos infecciones recurrentes e incluso se podría llegar, hablando de manera exagerada, a un shock séptico simplemente por un cortecito en el dedo. Por eso es que en la dermis existen estas células que son las células de Langerhans, que van a formar parte del sistema inmunológico y que cada vez que ingrese una bacteria a través de la piel, estas células de Langerhans van a correr a avisarle a nuestro sistema inmunológico para que éste se active y pueda matar a estas bacterias que están intentando infectarnos. Entonces, como les había comentado, en la dermis es que se encuentran todos estos receptores nerviosos. Todo esto que ven acá van a ser los componentes de la dermis. Están los capilares, están los músculos piloerectores, que básicamente son las porciones de músculo que van a hacer que los pelitos que tenemos en la piel se paren frente a estímulos como por ejemplo el frío. Y vamos a tener lo que son los receptores de Krauss, estos que ven acá, estos verdes, los vamos a encerrar. Estos receptores de Krauss van a encargarse de la percepción del frío. También tenemos los receptores de Ruffini, que están acá, que se van a encargar de la percepción del calor. Tenemos a los receptores, al corpúsculo de Batter-Pacini, que se encarga de la percepción de vibraciones. Tenemos al corpúsculo de Meissner, que se encarga de la percepción del tacto o también de la presión. Y por último, tenemos a lo que son las terminaciones nerviosas libres, que básicamente se van a encargar de la percepción del dolor. Otra cosa que tienen que saber es que la dermis, o sea, la piel, mejor dicho, es un órgano que va a estar derivado de una capa embriológica que se conoce como ectodermo. Cuando ustedes lleven el curso de embriología, van a ver que todas las estructuras del cuerpo van a ser derivadas de 3 hojas embriológicas, ¿no? El ectodermo, el endodermo y el mesodermo. En el caso de la piel, esta va a ser derivada del ectodermo. Está acá escrito por si acaso, por si se le preguntan, porque a veces preguntan. Entonces, en resumen, la piel es un órgano, es el órgano más grande que tenemos en todo el cuerpo. Es derivado de una capa embriológica que se conoce como ectodermo y va a tener 3 capas. Va a tener a lo que es la epidermis, que es la más superficial, la dermis, en donde vamos a encontrar los capilares sanguíneos, arterias, venas y terminaciones y receptores nerviosos. Y también vamos a tener a las células inmunológicas. Y por último va a estar la tercera capa, que es la hipodermis, que básicamente es una capa en donde se contiene grasa. ¿Cuáles van a ser las 6 funciones principales de la piel? De protección, función metabólica, estética, inmunológica, de percepción sensorial y de termorregulación. Y esta termorregulación la va a llevar a cabo principalmente a través del sudor. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una duda. Dime. En mi tema de la sesión 5 dice que solo tengo que llevar RCP, pero me están enseñando quemaduras. Ujú. Sí, es que según el syllabus, esa es la teoría que les toca a ustedes en esta semana. Quemaduras, RCP y Heimlich. En los ciclos anteriores ha estado junto, por eso lo estamos revisando. Ah, porque yo solo tengo RCP y Heimlich.
Igual lo vamos a revisar, RCP y Heimlich, no te preocupes. Ah, ya, está bien. Listo. Entonces, pasando ya a la parte en sí de quemaduras, habiendo conocido un poco más acerca de la piel, tenemos que saber cuál es la definición de quemaduras. Entonces, estas van a ser lesiones que van a constituir una rápida destrucción del tejido cutáneo y va a haber una pérdida importante de líquidos. Y esta parte, la pérdida de líquidos, es lo que va a llevar muchas veces a que el paciente entre a la emergencia o llegue al hospital en shock hipovolémico. Porque recuerden, la vez pasada revisamos los diferentes tipos de shock. El shock hipovolémico es un shock que, como su mismo nombre lo dice, se va a dar por una disminución por pérdida de volumen. Y esta pérdida de volumen se puede dar por hemorragias masivas o por pérdida de líquidos, por deshidratación. Y esto es algo que ocurre en las quemaduras. Y la destrucción del tejido cutáneo va a ser otra causa que va a ocasionar una de las mayores complicaciones de pacientes quemados, que como les dije eran las infecciones, porque como se está destruyendo el tejido cutáneo, se está destruyendo la piel, estamos destruyendo la primera barrera de defensa que tenemos nosotros contra los microorganismos patógenos del exterior que quieran entrar a infectarnos. Dentro de lo que es epidemiología, en su teoría ustedes les ponen 1000 cuadros como este de acá. Entonces, yo he intentado resumirles en este chiquito las cosas más importantes que ustedes tienen que conocer acerca de la epidemiología de las quemaduras. Entonces, el grupo etario que mayormente se va a ver afectado van a ser los niños de 1 a 4 años, ¿sí? Van a representar un 32%. Dentro del agente causal que con más frecuencia se observó fueron los líquidos calientes, en un 70%. El factor de riesgo que resultaba casi siempre común en todos los casos era el bajo nivel socioeconómico y el mecanismo de producción era la volcadura de un líquido, precisamente de este mismo líquido caliente. Entonces, algo que ustedes tienen que saber desde ahora es que el bajo nivel socioeconómico lamentablemente siempre o casi siempre va a representar un factor de riesgo para muchas de las patologías infecciosas o en este caso traumáticas que ustedes vayan a poder revisar. Entonces, en resumen, cuando les pregunten de quemaduras, ¿cuál es el grupo etario que más frecuentemente se ve afectado por ellas? Los niños, la población pediátrica. El agente causal va a ser en un 70% líquidos calientes. El mecanismo de producción va a ser la volcadura de este líquido y el factor de riesgo más importante es el bajo nivel socioeconómico. ¿Por qué? Porque generalmente en familias con un bajo nivel socioeconómico, los padres salen a trabajar todo el día y son los niños los que se quedan en casa sin supervisión. Y muchas veces no solamente se quedan en casa sin supervisión, sino que los mismos padres dejan cerca a ellos lo que son ollas llenas de líquidos calientes. Y los niños, como son niños, son curiosos, van a acercarse, van a querer jugar y por querer agarrar esta olla o estos baldes con líquidos calientes, se va a volcar este líquido sobre ellos y se van a quemar. Entonces, como se dan cuenta, todo es un círculo vicioso y todo está anclado, por así decirlo, ligado. Y esta es la parte más importante de todo lo que es las quemaduras. Entonces, habíamos estado conversando acerca de lo que son las capas de la piel. Y lo primero que tenemos que saber es que las infecciones son una complicación importante, pero otra complicación importante, como les estaba mencionando, va a ser el shock hipovolémico. ¿Por qué? Porque vamos a perder líquidos. ¿Por qué se pierden líquidos? Dentro de las capas de la piel, especialmente en lo que es la epidermis, este epidermis va a tener una capita de grasa, ¿sí? Esta capita de grasa está compuesta por un tipo especial de colesterol. Pero, ¿cuál es la función de esta capa de grasa que tiene la epidermis? Ustedes saben, o de repente en el colegio cuando han hecho experimentos y les han dicho mezclen el agua con el aceite, ustedes se han dado cuenta que esto es básicamente imposible porque cuando ponen en un vaso aceite y agua, estos se van a terminar separando y nunca se van a poder mezclar. Entonces lo mismo ocurre en el cuerpo y es el mismo principio que se utiliza para esto. Nosotros tenemos aquí la piel y esta es la epidermis y en la epidermis va a haber una capita de grasa. Entonces, esta capita de grasa que tiene la epidermis es la que va a controlar
cuántos líquidos nosotros perdemos mediante el sudor de manera diaria. Sin esta capa de grasa, nosotros podríamos llegar incluso a perder litros y litros de agua en una hora y nos deshidrataríamos y podríamos morir de un shock hipovolémico. Entonces, en una quemadura, obviamente la epidermis, al ser la capa más externa, es la capa que primero se va a afectar. Entonces, vamos a perder esta capita de grasa que tenemos y por lo tanto, ya no va a haber quien controle cuánto líquido sale de nuestro cuerpo mediante el sudor, cuánto líquido se evapora de nuestro cuerpo minuto a minuto y a cada hora. Y esta va a ser la razón por la cual los pacientes pierden un montón de líquidos y entran en shock hipovolémico. Otra razón por la cual las infecciones van a ser una de las complicaciones más frecuentes por lo que les estaba comentando. La piel es la primera barrera contra los microorganismos. Entonces, al verse dañada, al verse abierta, da paso o facilita la entrada de estos patógenos hacia planos más profundos y obviamente esto va a favorecer las infecciones. Y una infección que no se controla, sobre todo en pacientes que ya de por sí están descompensados por el mismo shock hipovolémico y por las complicaciones que vamos a ver ahora, son pacientes que tienen más o que son más propensos a entrar en shock séptico. Entonces, el cuadro de este tipo de pacientes quemados, es bastante delicado y tienen generalmente un pronóstico reservado, obviamente teniendo en cuenta la profundidad de las quemaduras y el porcentaje de la superficie corporal comprometida, porque eso es importante. Estas complicaciones de shock séptico y de shock hipovolémico van a tener una menor probabilidad de presentarse, por ejemplo, si es que el paciente solamente tiene una quemadura de primer grado de 2 centímetros en el brazo, ¿no? Entonces, a comparación de un paciente que tiene quemaduras de tercer grado en el 50% de la superficie corporal, ¿no? Es muy diferente. Dentro entonces de la fisiopatología de las quemaduras, lo primero que vamos a ver es que va a haber un incremento de la permeabilidad intravascular a intersticial y va a haber formación de edema. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes alguna vez han hecho alguna herida o se han golpeado, lo primero que sucede en su cuerpo es que les duele esa zona. Y luego de que esta zona les duele por un buen rato, van a observar que se empieza a hinchar. Y no solamente se empieza a hinchar, sino que también empieza a cambiar de color, empieza a enrojecerse y muchas veces también empieza a cambiar de temperatura. Ustedes se tocan la zona que se han golpeado y la van a sentir más caliente que otra zona de su cuerpo que no se hayan lesionado. Entonces, todos estos cambios que ocurren frente a una lesión se van a dar debido a que el tejido de esa zona, al tejido que se ha visto lesionado, se inflama. La inflamación va a ser una respuesta fisiológica de nuestro cuerpo, de cualquier estructura, cualquier tejido de nuestro cuerpo, frente a una lesión. ¿Y qué cosas son las quemaduras? Son lesiones. Lesiones que van a afectar principalmente la piel. Cuando ocurre esta inflamación, o mejor dicho, la razón por la que ocurre esta inflamación no es simplemente porque a nuestro cuerpo se le dé la gana, sino porque la inflamación va a servir como alarma para nuestro sistema. ¿Alarma de qué? Para avisarle a nuestro sistema, sobre todo el sistema inmunológico, de que ha ocurrido una lesión, una parte de nuestro cuerpo se ha visto dañada y por lo tanto necesitamos que venga gente a ese sitio que se ha lesionado para que repare el daño hecho. Estas células que van a ir a reparar el al daño hecho, imaginemos que esta es la superficie cutánea y acá se ha producido la quemadura, no están siempre aquí cerquita. Generalmente están lejos, en otra zona de nuestro cuerpo que también se haya lesionado, que simplemente necesita mantenimiento. Entonces tienen que transportarse desde esta zona hasta esta zona. ¿Y cómo lo van a hacer estas células? ¿Cómo se van a transportar? Mediante los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son las carreteras de todas las células que van a reparar los tejidos cuando ha habido una lesión. Pero para que se desplacen más rápido y se desplace también la cantidad de células necesarias para poder reparar este daño de manera correcta, tiene que haber una carretera que sea ancha, en primer lugar,
y las pueda llevar más rápido y en más cantidad. Entonces, para que esta carretera, que vendría a ser nuestro vaso sanguíneo, de lo que está delgadita, se vuelva más ancha, tiene que producirse lo que es la vasodilatación. Recuerden que la vasodilatación es cuando un vaso sanguíneo se hace grandote, ¿sí? La luz se hace grande. Entonces, al producirse esta vasodilatación en los vasos sanguíneos cercanos a la zona de la lesión, esto va a ocasionar que haya un incremento de la temperatura local en esta zona y también va a haber un cambio de color. Se va a volver roja esta zona, precisamente porque ha habido vasodilatación y por lo tanto hay mayor circulación de sangre en este sitio. Al haber toda esta inflamación, todo esto que acabamos de ver es un proceso fisiológico. Hay vasodilatación, entonces las células que estaban acá avanzan rapidito, rapidito hasta la zona que estaba lesionada, reparan y listo, y se acabó. El vaso sanguíneo regresa a su tamaño, normal, la temperatura baja y la piel de esa zona vuelve a su color normal. Esto es en un escenario en el que la lesión sea rápido, o sea, te golpeaste y ya ahí acabó todo. Sin embargo, cuando ocurre una quemadura, las quemaduras generalmente la persona va a estar expuesta a ya sea el fuego, ya sea al líquido caliente, ya sea a humo, ya sea a la electricidad, por un periodo prolongado. Entonces, al haber o al estar expuesta una zona de nuestro cuerpo a un estímulo dañino de manera prolongada, esta inflamación también se va a prolongar. Ya no va a durar, digamos, los 5 minutos, sino que va a durar 20, 30, 1 hora, 2 horas. Entonces, al haber o al prolongarse el periodo de inflamación, esta vasodilatación que teníamos también se va a prolongar y también se va a mantener hasta tal punto en el que las células que están rodeando este vaso sanguíneo, que se llaman células endoteliales, van a colapsar. ¿Y por qué van a colapsar? Porque cuando hay vasodilatación, las células que circulan por aquí, por el vaso sanguíneo, para poder llegar a reparar el sitio donde ha habido el daño, tienen que salir de este vaso y pasar a la piel. ¿Y cómo van a hacerlo? Van a pasar entre estas células endoteliales que rodean al vaso sanguíneo para poder llegar a la lesión y repararla. Y para facilitar esto, las células endoteliales de lo que están pegaditas, se van a separar. Van a empezar a dejar espacios una entre la otra para que para estas células reparadoras sea más fácil salir. Como esta vasodilatación se va a prolongar porque continúa el estímulo dañino, todo el líquido que está acá adentro, ya no solamente las células reparadoras, sino que el líquido en el que flotan, va a empezar a salir hacia los tejidos. Se va a salir del vaso sanguíneo y va a irse hacia los tejidos. Y al irse hacia los tejidos, los va a hinchar, va a hacer que haya un incremento de volumen. Entonces nuestra piel, de lo que estaba así planita, simplemente estaba roja por la lesión, de pronto va a ser una montaña y se va a inflamar. Es el famoso chinchón o moretón, como le quieran llamar. A esta inflamación de esta zona se le va a conocer como edema. Por eso es que una de las principales consecuencias de cualquier quemadura, incluso de la más leve, va a ser un cambio en la coloración, va a haber un incremento de la temperatura en esta zona y va a haber edema. ¿Por qué? Porque esta zona ha sido expuesta por mucho tiempo al calor. Esta exposición al calor ha generado que la inflamación, que es la respuesta normal a cualquier lesión, se prolongue y por lo tanto la vasodilatación también. Y al prolongarse la vasodilatación, ya no solamente las células reparadoras han salido del torrente sanguíneo, del vaso sanguíneo, sino que también ha empezado a salir líquido hacia los tejidos. Y al salir líquido hacia los tejidos, este líquido se ha empezado a acumular y ha formado este edema, esta hinchazón. Otra cosa importante también, y que ya la vamos a empezar a ver a medida que incrementa el porcentaje de superficie corporal comprometida, van a ser las alteraciones hematológicas. Ustedes saben que
la sangre va a estar compuesta por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas de manera resumida. Sin embargo, estas células son pequeñitas, son células muy, muy frágiles y son células que frente a cualquier tipo de estrés sistémico generalizado en el cuerpo, van a romperse, van a morirse. Entonces, lo que nos dicen, lo que ustedes les mencionan en su teoría, es que por cada 20% de superficie corporal quemada, se empieza a destruir 15% de glóbulos rojos. Básicamente, ¿qué quiere decir? Que a medida que más porcentaje de nuestra piel se ve comprometida, más glóbulos rojos se empiezan a destruir. Y este proceso de destrucción de glóbulos rojos, nosotros lo conocemos en medicina como hemólisis. Hemólisis. Entonces, cuando se produce esta hemólisis, esta destrucción de glóbulos rojos, nosotros lo vamos a evidenciar mediante exámenes de laboratorio y específicamente mediante la medición de lo que es las bilirrubinas. ¿Por qué? Porque cuando un glóbulo rojo se rompe, va a liberar su contenido, todo lo que tenía dentro. Y uno de los principales contenidos de un glóbulo rojo es la hemoglobina. Y la hemoglobina, que es una proteína que transporta oxígeno, que ya la hemos visto cuando revisamos la parte de signos vitales, se va a degradar y va a terminar degradándose en bilirrubina. Entonces, cuando un glóbulo rojo se destruye, que es un proceso que se conoce como hemólisis, es un proceso patológico por si acaso, esto se va a ver reflejado en un incremento de la cantidad total de bilirrubinas. Y obviamente como se está destruyendo glóbulos rojos, va a bajar la cantidad de hemoglobina. Y una cantidad disminuida de hemoglobina se conoce como anemia. Y esta anemia que van a tener estos pacientes va a ser resistente al tratamiento, es decir, generalmente la mayoría de las anemias que ustedes van a ver van a ser anemias por falta de hierro. Pero a este paciente nosotros le vamos a infundir hierro y la hemoglobina va a seguir igual de bajita. Le podemos transfundir sangre y la hemoglobina va a seguir igual de bajita. ¿Por qué? Porque está habiendo una hemólisis constante, está habiendo una destrucción de glóbulos rojos constante por las quemaduras, porque hay un porcentaje bastante amplio de la superficie corporal quemado y esto genera la destrucción de glóbulos rojos y por lo tanto la disminución constante de la hemoglobina. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, chicos? ¿No? Ya. Entonces, en tercer lugar, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que también debido a esta inflamación prolongada, van a haber alteraciones en lo que es la coagulación. ¿Por qué? Porque debido a la inflamación, nuestra sangre se va a volver más espesa. Y cuando la sangre se vuelve más espesa, este es un fenómeno que se conoce como hipercoagulabilidad. La sangre se vuelve más espesa, más pesada y se coagula, se cuaja con mayor facilidad. ¿Qué pasa cuando la sangre se cuaja con mayor facilidad? Se forman los famosos trombos. Esto favorece que se formen los trombos. Y estos son importantes. ¿Por qué? Porque los trombos son como bolitas, son como canicas que están hechas de plaquetas. Por eso es que acá vemos que también hay un incremento de la actividad plaquetaria. Los trombos están hechos de plaquetas. Plaquetas que se han pegado una con la otra debido a que la sangre se ha hecho más espesa. Estos trombos que se forman tienen la capacidad de viajar por todo el torrente sanguíneo e ir haciéndose más grande, porque a medida que van circulando, van jalando más plaquetas a ellos, van comiéndose más plaquetas para hacerse más grandes, hasta llegar al punto de que se hacen tan grandes que ya no pasan por el vaso sanguíneo y lo obstruyen. Y cuando un vaso sanguíneo se obstruye, es que se corta la circulación a esta parte o a esta estructura o a este tejido y esto es peligroso porque este tejido se puede morir por falta de sangre, por falta de oxígeno. Y es muchísimo más peligroso si es que justo este trombo está obstruyendo el paso de sangre a órganos importantes como son, por ejemplo, los riñones, el corazón, el cerebro. Y aquí viene la cuarta parte, que vendría a ser la cuarta complicación, que son las alteraciones cardiovasculares y renales.
Estos trombos pueden causar una disminución de la perfusión, ya sea al corazón o a los riñones, y por lo tanto provocar hipoxia, que es básicamente una disminución de la llegada de oxígeno a un tejido. Y cuando a un tejido no le llega oxígeno, esto va a producir isquemia, es decir, el tejido se muere por falta de oxígeno. Y esto va a causar insuficiencias, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Y eso es, en resumidas cuentas, la parte de lo que es la fisiopatología de una quemadura. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, chicos? Antes ya de pasar a ver lo que es la clasificación. ¿No? Ya. Entonces, como ustedes habrán podido ver en su teoría, las quemaduras se pueden clasificar de acuerdo a su profundidad y también las podemos clasificar de acuerdo a su etiología. La más común va a ser de acuerdo a la profundidad y la vamos a clasificar en quemaduras de primer, segundo y tercer grado, dependiendo de la capa de piel que estén afectando. En las quemaduras de primer grado, también conocidas como quemaduras epidérmicas, como su mismo nombre lo dice, lo que se está afectando es la epidermis. Hay una destrucción completa de la epidermis. Estas quemaduras van a ser muy, muy, muy dolorosas y se van a caracterizar porque son lesiones eritematosas. Cuando nosotros hablamos de una lesión o decimos que una lesión eritematosa, nos estamos refiriendo a que es una lesión que está bastante enrojecida. No va a botar líquido y tampoco va a haber formación de ampollas. Y esto que es muy importante que lo tengan en cuenta porque va a ser lo que va a diferenciar a una quemadura de primer grado de una quemadura de segundo grado. La curación es espontánea, no deja secuelas y generalmente al cuarto o quinto día ya se han resuelto. Luego están las quemaduras de segundo grado, que nosotros las vamos a clasificar en segundo grado superficial y segundo grado profundo. En las quemaduras de segundo grado superficial se van a ver comprometidas la epidermis y la dermis superficial. Nosotros ya hemos visto cómo se divide la piel, ¿no? Tenemos la epidermis, que es la primera capa, la más externa, la dermis, que es la segunda capa, y la hipodermis, que es la capa más profunda. Pero esta dermis va a tener una subdivisión, se va a dividir en dermis superficial y en dermis profunda. Entonces, en las quemaduras de segundo grado superficial, en alguna literatura también la van a encontrar como segundo grado A. Acá va a haber una destrucción de lo que es la epidermis más la dermis superficial. Aquí sí va a haber formación de ampollas y flictenas. Por si acaso, los flictenas básicamente van a ser ampollas gigantes de más de 5 centímetros. Y cuando si es que estas ampollas, estos flictenas se llegan a reventar, la base de esta ampolla es roja brillante y bota bastante líquido. Hay un exceso de exudado. Exudado es básicamente que bota la famosa, cuando dicen la herida está llorando, ese es el exudado. Esta también va a ser muy dolorosa. Y también aquí la curación puede llegar a ser espontáneo, no, pero sí dura más días, ¿no? La de primer grado se resolvía al cuarto o quinto día, la de segundo grado demora un poquito más, de 7, 10 hasta 15 días. La de segundo grado profundo, aquí ya hay una destrucción tanto de la epidermis como de la dermis en su totalidad, ya no solamente la capa superficial, sino toda la dermis, todo el grosor de la dermis. Acá también van a ver ampollas y flictenas. Pero lo que va a diferenciar es que la base de estas ampollas ya no van a ser rojas brillantes, sino que van a ser blancas o grisáceas y ya no va a tener tanto exudado. Y aquí, esto es importante, ya no va a haber dolor. ¿Por qué? Porque cuando revisamos la parte de la anatomía de la piel, acá está, nosotros vimos que los receptores nerviosos, las terminaciones libres del dolor, se encontraban en lo que es la dermis, sobre todo en la parte más superficial. Entonces, si es que ya hemos quemado toda la dermis, incluida la capa superficial, ya no quedan terminaciones nerviosas o sensoriales viables para que puedan percibir el dolor, para que puedan percibir el calor, el frío, la presión, la vibración, etc. Por lo tanto, este tipo de lesiones no le van a doler al paciente.
Y esa es una manera en la que nosotros simplemente mediante la entrevista o hablando con él podemos ver qué tan profunda es esta lesión. Si el paciente llega y les dice, me duele mucho esta quemadura, ustedes ven y hay formación de ampollas, entonces ya podrían decir, perfecto, tiene ampollas, entonces sí o sí tiene que ser una quemadura de segundo grado, pero me está diciendo que le duele mucho, entonces tiene que ser una segundo grado superficial, porque si fuera profunda, que es donde ya está comprometido todo el grosor de la epidermis y todo el grosor de la dermis, no le dolería. ¿Por qué? Porque como se ha comprometido toda la dermis, ya se han quemado todos los receptores nerviosos, incluidos los receptores de dolor, y por lo tanto el paciente ya no debería ser capaz de sentir dolor o sensibilidad en esta zona. Aquí este tipo de quemaduras ya necesitan un tratamiento quirúrgico y sí pueden llegar a dejar secuelas. Y por último, tenemos las quemaduras de tercer grado. En este tipo de quemaduras se está comprometiendo todo el espesor de la piel, es decir, la epidermis, la dermis y la hipodermis, e incluso puede llegar a capas más profundas como a comprometer lo que son huesos, tendones, músculos, y si es en la cavidad abdominal puede llegar a comprometer vísceras, intestinos, estómago, etc. Aquí la lesión se va a ver como en esta imagen de acá abajo, negruzca, blanca, y va a haber una pérdida total de sensibilidad y anestesia. El paciente ya no va a sentir absolutamente nada, no le va a doler. Ustedes tocan esa zona, ni siquiera lo sienten. Y aquí sí o sí el tratamiento ya es el retiro de todo este tejido necrótico, todo este tejido muerto que está negro. Muchas veces cuando se pide que hagan esta remoción de tejido muerto, no quieren ni tocar al paciente porque piensan que le va a doler, pero el paciente no siente ya esta zona, no tiene ningún tipo de sensibilidad. Si ustedes hacen un corte acá, el paciente ni lo va a sentir. Entonces, este cuadrito de acá, acerca de la clasificación de lo que es las quemaduras según profundidad es muy importante, porque este sí o sí les va a servir y sí o sí lo van a utilizar, sobre todo para saber cuál va a ser el manejo con este paciente, si es que va a ser un manejo ambulatorio, si es que tiene que ser un paciente que sí o sí se tiene que hospitalizar o si es un paciente que necesita urgentemente entrar a sala de operaciones. Luego tenemos la clasificación de las quemaduras según su agente causal, y aquí vamos a tener tres principales. Los agentes térmicos, las quemaduras por agentes eléctricos y las quemaduras por agentes químicos o biológicos. Dentro de lo que son los agentes térmicos, vamos a tener cuatro tipos. Por contacto directo, ya sea con materiales sólidos o líquidos, por fuego directo, que principalmente se van a dar por inhalación de gases, sobre todo el monóxido de carbono, y esto es muy importante porque cada vez que a ustedes les llega un paciente que ha estado en un incendio, lo primero que tienen que verificar es que este paciente no tenga una intoxicación por monóxido de carbono y también, como es por inhalación de gases, no tenga alguna quemadura en las vías aéreas superiores. También puede ser por radiación, por ejemplo, los rayos UV, como las famosas quemaduras solares o la insolación, que es bastante común. Por si acaso, la insolación es clasificada como una quemadura, generalmente es una quemadura de primer grado. Si ustedes recuerdan cómo se ven estas insolaciones, sobre todo en la espalda, es una zona que está bastante enrojecida, es una zona que está hinchada y es muy, muy, muy dolorosa. De los 3 grados de quemaduras que hemos visto, las más dolorosas tienden a ser los de primer grado y de segundo grado superficial. Y también tenemos quemaduras por frío, ¿no? Pero generalmente estas quemaduras por frío se van a dar en porciones distales del cuerpo, como por ejemplo las puntas de los dedos de las manos o los dedos de los pies, o también lo que son las orejas, el lóbulo de la oreja y la punta de la nariz. Luego tenemos las quemaduras químicas, que principalmente se van a dar por ácidos y por álcalis. Y aquí sí quiero hacer una acotación. Si ustedes yo les pregunto, ¿cuál creen ustedes, los ácidos o los álcalis? ¿Cuál de ellos dos nos van a dar lesiones más profundas, más dramáticas y que tengan más complicaciones? ¿Las quemaduras por ácidos o las quemaduras por álcalis? ¿Cuál creen? Ácidos. Por ácido. ¿Gases?
Ácidos, ok. Todo el mundo dice ácidos, perfecto. En realidad, las quemaduras por ácidos sí son graves, pero las que van a ocasionar un cuadro muchísimo más dramático, muchísimo más complicado de manejar porque es muy difícil parar su acción, van a ser los álcalis. ¿Por qué? Por lo que dice acá. Ustedes saben, o bueno, lo van a estudiar a más profundidad el próximo ciclo. La necrosis, cuando nosotros hablamos de necrosis, estamos hablando básicamente de muerte celular. Y cuando estudien la necrosis, van a darse cuenta que existen diferentes tipos de necrosis. Los ácidos van a ocasionar una muerte celular por coagulación, es decir, van a afectar a lo que es el contenido hemático, la sangre de esa zona, los vasos sanguíneos, y el tejido se va a morir por falta de sangre, por falta de oxígeno. Sin embargo, los álcalis van a ocasionar un tipo de necrosis que se conoce como necrosis por licuefacción, que básicamente, como su nombre los dice, van a licuar el tejido que tocan. Y al licuar el tejido que tocan, esto les va a permitir penetrar a planos más profundos y por lo tanto van a penetrar estos planos más profundos con mucha mayor rapidez de lo que lo haría un ácido. Un ácido cae en la mano, quema y ahí nomás acabó su acción. Sin embargo, el álcali cae en la mano, quema, pero también licúa el tejido. Y al licuar el tejido es como si lo abriera y empieza a penetrar a planos más profundos. Entonces, de los dos, quemaduras por ácidos o por álcalis, el más severo, el que más complicaciones va a traer, que generalmente es más difícil de manejar, van a ser las quemaduras por álcalis, ¿sí? Siempre acuérdense de eso. Igual cuando, si es que la emergencia les llega a alguien que se ha querido matar y se ha tomado un álcali y les llega otro que se ha tomado un ácido, por esto que están viendo acá, saben que al primero, al que le tiene que dar atención más urgente, va a ser el que se ha tomado el álcali. ¿Por qué? Porque va a ocasionar una necrosis por licuefacción, ¿sí? En el caso de las quemaduras eléctricas tenemos tres tipos. Las quemaduras eléctrica verdadera, que es básicamente por el calor, que van a causar lesiones superficiales, por llama y por arco eléctrico. Y estas van a ser las más importantes y las más peligrosas. ¿Por qué? Porque en las quemaduras por arco eléctrico, el paciente va a pasar a formar parte del circuito. Es decir, por ejemplo, un paciente que está en la calle, está parado en el piso y extiende la mano para agarrar un cable eléctrico suelto y se empieza a electrocutar. Se empieza a electrocutar, ¿por qué? Porque ha pasado a formar parte del circuito. La corriente va a ir del cable, va a pasar por todo el cuerpo del paciente y va a regresar a la tierra. ¿Por qué son las más peligrosas? Porque la corriente eléctrica va a pasar por todo el cuerpo del paciente y nosotros no tenemos manera de saber qué estructuras ha dañado cuando ha pasado por todo el cuerpo del paciente. Algo muy característico es que las únicas lesiones a simple vista que va a tener esta persona van a ser las famosas heridas de entrada, las famosas quemaduras de entrada y de salida, que las vamos a poder observar en las palmas de las manos, en las plantas de los pies y también en zonas de pliegues, ¿no? Por ejemplo, en la axila o también en la zona inguinal. Este cuadro de acá nos muestra la resistencia de las diferentes estructuras corporales a lo que es el calor. Entonces van a ver que los nervios son las primeras estructuras que se van a destruir cuando ocurre una quemadura, ya sea eléctrica, química, por fuego, por llama directa, etc. Le siguen los vasos sanguíneos, el músculo, la piel, los tendones, la grasa y el hueso. Los huesos siempre, siempre van a ser las últimas estructuras que se van a destruir, son las más resistentes. Por eso es que cuando se dan las cremaciones demoran tanto. No demoran necesariamente por los músculos, por la piel, sino que demora por los huesos. Y bueno, las quemaduras biológicas que tenemos de origen vegetal, de origen animal, recuerden aquí las más comunes van a ser las quemaduras por medusas. Son las que más se ven acá, sobre todo en las playas, ¿no? En ciudades donde hay playa, en los surfistas, etc. Y otra cosa que es muy importante, que es lo que vamos a ver acá, es el cálculo de la superficie corporal quemada. Para el cálculo de la superficie corporal quemada nosotros tenemos dos reglas. La regla de los 9 de Wallace, que es la que ven acá,
que les dejo este cuadro que me parece que está un poco más detallado para que ustedes puedan memorizarlo, porque esto sí o sí se les ponen en los exámenes, tienen que memorizar cuál es el porcentaje que representa cada parte del cuerpo. Y tenemos lo que es la regla del 1 o de la palma de la mano. ¿Cuál es la diferencia? La regla de los 9 de Wallace va a tener variaciones de acuerdo a la edad. De 15 años para arriba aplica lo que ven en este cuadro. Cabeza y cuello valen 9%, el tronco anterior 18%, tronco posterior otro 18%, toda una extremidad superior 18%, la otra extremidad inferior 36%, las extremidades inferiores 36% y el área genital siempre va a ser el 1%. Sin embargo, en menores de 15 años aplica esto que ven acá. Va a variar según la edad. ¿Tienen que aprenderse estas variaciones según la edad? Sí, porque les pueden preguntar en el examen. Por eso se los estoy dejando para que esto sí o sí se lo tienen que memorizar. ¿De qué se trata la regla del 1 de la palma de la mano? Dice que nuestra palma de la mano, la palma de nuestra mano equivale a un 1%. Entonces, por ejemplo, si nos llega un paciente con una quemadura en la pierna, vamos poniendo nuestras palmas y vamos sumando, ¿no? Si la lesión, la quemadura es del tamaño de 2 de nuestras palmas, entonces podemos decir que eso representa, esta quemadura que tiene el paciente representa el 2% de la superficie corporal quemada. El problema con esta regla del 1 de la palma de la mano es que solamente la podemos utilizar en quemaduras que sean poco extensas, que sean chiquitas, pero esta sí va a ser igual para cualquier edad, es decir, así el paciente tenga meses o tenga 40 años, 50 años, 20 años. Sin embargo, y esta característica de que no va a variar de acuerdo a la edad, es que se prefiere el uso de la regla de los 9 de Wallace. Así que esta sí o sí se la tienen que aprender. Otra cosa importante respecto a las quemaduras, y sobre todo cuando vemos quemaduras en pacientes que han estado en incendios, es la injuria inhalatoria, que es lo que les estaba hablando. La injuria inhalatoria se va a dar principalmente por la inhalación de un gas que es el monóxido de carbono. Se van a dar a nivel de lo que es la orofaringe, que es la famosa garganta, que todo el mundo le dice garganta, en realidad anatómicamente y el nombre correcto es orofaringe, que está arriba de la glotis. Recuerden, la glotis la vimos la clase pasada. Y también se puede dar debajo de la glotis. Entonces, en resumen, se va a dar en todo el tracto superior de la vía aérea, todo lo que es la orofaringe, ¿sí? Por eso es que es muy importante que cuando nosotros tengamos o nos llegue un paciente que ha estado en un incendio, realicemos un examen físico para buscar señales de que probablemente este paciente tenga una injuria inhalatoria, que como les digo, se debe a la inhalación de dióxido de carbono, que es un gas que está caliente. Entonces, ¿qué cosa nos puede indicar que este paciente tiene una injuria inhalatoria? Que cuando tosa, bote flema negra o del color del carbón, que tenga quemaduras faciales, sobre todo alrededor de la boca, o que los pelitos de la nariz, que se conocen como vibrisas, estén quemados, estén chamuscados, aparte que tenga alteraciones en lo que es el patrón respiratorio, ¿no? Es un paciente que esté agitado, que esté con taquipnia, que de repente también sea un paciente que cuando le quitamos la camisa tenga tirajes, ¿no? Retracción intercostal. Cuando nos habla, si puede hablar, es un paciente que está afónico, su voz suena mal, es como un chirrido. Cuando respira se escuchan ronquidos, se escuchan estridores. Y si es que cuando le hacemos abrir la boca para revisarle la garganta, vemos que la garganta está roja, está inflamada o incluso muchas veces puede estar sangrando. Y nos manifiesta que le duele la garganta, que le duele cuando pasa saliva incluso. El tratamiento aquí va a ser, no vamos a ahondar en lo que es el manejo en general, porque lo que ustedes tienen que saber acá principalmente es lo básico. Y lo básico es que cualquier paciente quemado tenemos que protegerlo de las infecciones y de la deshidratación. ¿Cómo lo protegemos de las infecciones? Vamos a colocar, obviamente luego de lavar la herida con suero salino, vamos a colocar gasas, que son gasas especiales
porque van a tener grasita en ellas, porque como estábamos hablando, esta grasa en la piel, esta capa de grasa en la piel es importante para evitar y reducir la pérdida innecesaria de líquidos. Las vamos a vendar con esto y estas vendas se tienen que cambiar de manera diaria y tenemos que rehidratar al paciente. Para nosotros poder saber qué tanto tenemos que rehidratar al paciente, qué tanto líquido le tenemos que dar al paciente, vamos a utilizar la fórmula de Parkland. ¿Qué cosa nos dice la fórmula de Parkland? Que para saber cuánto líquido le vamos a dar al paciente tenemos que multiplicar 4 por el porcentaje de superficie corporal quemada, que recuerden que la sacamos con la regla de los 9 de Wallace, por el peso del paciente. Entonces vamos a hacer el ejercicio ahorita y voy a necesitar que ustedes lo calculen. Tenemos un paciente que según la regla de Wallace hemos visto que tiene 45% de la superficie corporal quemada y es un paciente que pesa 70 kilos. Según la fórmula de Parkland, ¿cuánto sale? Aplicando esta fórmula, reemplazando los valores. ¿Cuánto le sale? A ver, chicos, ¿cuánto le sale? Chicos, Me sale 126. ya, 126. ¿Alguien más lo ha hecho? Recuerden que es 4 por 45, que vendría a ser el porcentaje de superficie corporal quemada por 70. ¿126? 126. Ya, muy bien. Entonces, según esto, tendríamos 126 como resultado, es decir, 126 litros. Obviamente esta es una exageración, no se vayan a asustar, pero generalmente los pacientes quemados sí necesitan recibir una gran cantidad de líquidos. Entonces, aplicando la fórmula de Parkland, este es el resultado que tenemos, 126 litros. Entonces, el 50%, es decir, la mitad de esto, que vendría a ser 63, se lo vamos a dar en las primeras 8 horas. 63 litros en las primeras 8 horas. Y el 50% restante se los vamos a dar en las siguientes 16 horas. ¿Se entendió, chicos? ¿Podría Ah, repetir, sí. por favor? Ya, entonces, según esta regla de Parkland, para saber cuántos líquidos le damos a un paciente, vamos a multiplicar 4 por el porcentaje de superficie corporal quemada por el peso del paciente. En nuestro ejemplo nos ha salido 126 litros. Entonces, de estos 126 litros, obviamente no se lo podemos dar de golpe. Por eso es que la Parkland lo que nos dice es que en las primeras 8 horas le vamos a dar el 50% de nuestro resultado. Nuestro resultado fue 126, el 50%, es decir, la mitad son 63 litros. Entonces, en las primeras 8 horas le vamos a dar 63 litros. Y en las 16 horas restantes vamos a darle la otra mitad. ¿Ahí se entendió un poquito más? Sí, gracias. Listo. Entonces aquí ya ustedes tienen que calcular con la fórmula del goteo, obviamente, cuántas gotas por minuto se le daría a este paciente para poder pasarle 63 litros en 8 horas y luego 63 litros en 16 horas. Otra fórmula que también se puede utilizar es la fórmula de Brook modificada, que es lo mismo solamente que en lugar de 4 se multiplica por 2, ¿sí? ¿Con qué vamos a hidratar a nuestro paciente? Tenemos dos opciones. Hidratarlo con el famoso suero fisiológico, que es el cloruro de sodio al 0.9%, o también podemos hidratarlo con lo que es el lactato de Ringer, que es esto de acá. El problema es que el lactato de Ringer no está disponible en nuestro país, o mejor dicho, no está disponible en casi ningún establecimiento de salud en nuestro país porque es muy caro. Entonces, al final, con lo que van a terminar ustedes hidratando a su paciente es con el cloruro de sodio. Entonces, recuerden
lo que es la fórmula de Parkland y la fórmula de Brook modificada para lo que es saber cuánto líquido le doy a mi paciente. Y aquí esto es todo lo que hemos conversado, no es el manejo integral. Tenemos que ponerle una vía periférica para poder hidratarlo. Tenemos que ponerle una sonda nasogástrica, una sonda duodenal para poder realizar lo que es la alimentación. Si es que es un paciente que no está en shock y está despierto, tenemos que asegurar la vía aérea y básicamente tenemos que seguir todo nuestro protocolo de ABCD para garantizar una buena ventilación, una buena circulación y que el paciente esté hemodinámicamente estable. Eso es todo con respecto al tema de quemaduras. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? Porque el RCP y Heimlich es al toque. ¿Alguna duda que les haya quedado? Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Pero es el caso de cuando son trasplantes de piel. Que Ya. el trasplante tendría alguna secuela como tipo sensibilidad o como que no tuviera sensibilidad hacia la persona. Eso depende muchísimo del tipo de trasplante. O sea, hay muchas veces en las que el porcentaje de superficie corporal quemada del paciente no va a permitir que el trasplante sea del mismo, porque yo me imagino que ustedes han visto, hay veces en las que el paciente se quema todo el brazo y para poder ponerle un injerto de piel, este injerto lo sacan del muslo del paciente. O sea, es su misma piel básicamente, solamente que en otro sitio, pero a veces cuando el paciente está muy quemado tiene que ser de otra persona, ¿no? Y ahí ya intervienen todo lo que es factores como lo que es la habilidad del cirujano plástico, pero también la recuperación, la capacidad de recuperación del paciente. Hay veces en las que los injertos simplemente es un acto meramente estético para que el paciente no tenga que ver una cicatriz muy dramática, muy fea en sí mismo, porque ya esa zona no pierde la sensibilidad por completo cuando son quemaduras muy profundas, ¿no? Ahora, si es que no ha sido una quemadura muy profunda, por ejemplo, es una quemadura de segundo grado superficial y el paciente no perdió por completo la sensibilidad, entonces todavía hay chance de que haya una regeneración, ¿no? Y también va a depender de la edad del paciente. Si es que la quemadura se da cuando el paciente es chiquito, ¿no? 6, 7, 8 años, hay mucha más chance de que se regeneren estas terminaciones nerviosas a que si es que la misma lesión se da en un paciente de 60 a 70 años. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo, no me quedó muy claro si los 9 de Wallace eran para niños también. No entendí muy bien esta parte. Ya. Lo que pasa es que la regla de las 9 de Wallace es útil para determinar la superficie corporal quemada de manera más precisa. Sin embargo, tiene una desventaja, que es que de cuando el paciente tiene de 15 años para arriba, se aplica así, como lo vemos en este cuadro. Pero cuando el paciente es menor de 15 años, vamos a tener variaciones, que son las que ves acá. Entonces, la regla de las 9 de Wallace se puede aplicar a pacientes de cualquier edad. Sin embargo, van a haber variaciones en los porcentajes por porción del cuerpo cuando el paciente es menor de 15 años. No sé si ahí quedó un poco más claro. Sí, muchas gracias. Listo. Entonces, terminado este tema de quemaduras, vamos a pasar a ver el tema de RCP, que como ustedes saben es reanimación cardiopulmonar, y este tema se hace al toque porque son cosas muy puntuales las que ustedes tienen que saber. Este esquema se los dejo para que ustedes ya lo lean, es para que repasen básicamente. Pero lo primero que ustedes tienen que saber es cómo reconocer si es que un paciente se encuentra en una parada cardiorrespiratoria y qué hacer, cuáles son los pasos a seguir cuando este paciente se encuentra en una parada cardiorrespiratoria. Entonces, ustedes les va a pasar que están caminando por la calle y ven a alguien inconsciente. Entonces, lo primero que tienen que hacer para saber si es que este paciente está inconsciente porque no tomó desayuno o porque es un paro cardiorrespiratorio es acercarse
Y el primer paso siempre va a ser la seguridad de la escena. Y esto lo preguntan en todos los exámenes, chicos, en absolutamente todos los exámenes. ¿Cuál es el primer paso en el algoritmo de reanimación cardiopulmonar? Siempre, siempre, siempre la respuesta va a ser seguridad de la escena. Tienen que ver que los alrededores sean seguros, que no haya ningún peligro inminente, ya sea para ustedes o para la persona que está inconsciente. Por favor, esto grábenselo. ¿Cuál es el primer paso en el algoritmo de RCP? Seguridad de la escena. Luego que ustedes se han asegurado de esto, de que la escena es segura, de que no hay peligro, se acercan al paciente y van a sacudirlo, van a llamarlo ya sea por su nombre, van a decirle señor, señora, se encuentra bien. Si el paciente no les responde, entonces lo que van a pasar a hacer ustedes es activar el sistema de respuesta a emergencias. Recuerden que acá en el Perú, las líneas a las que ustedes tienen que llamar es el 106, que son las ambulancias, el SAMU, el 116, que son los bomberos, o el 105, que es la policía. Pero de preferencia llamen al 106, que son las ambulancias, porque son las que están mejor equipadas para atender a los casos de paro cardiorrespiratorio. Luego de que ustedes han activado el sistema de respuesta a emergencias, es que van a pasar a comprobar lo que es si es que el paciente respira y si tiene pulso, ¿sí? Si es que ¿cómo ven si es que el paciente respira? Ponen la mano en el pecho del paciente y ven si el pecho se eleva o no. O también pueden acercarse a la cara del paciente y sentir si es que les cae aire en el cachete, pues, ¿no? Y eso obviamente indica que el paciente está respirando. ¿Cómo comprueban si es que este paciente tiene pulso? Van a intentar buscar el pulso carotidio o el pulso femoral, lo que tengan más a la mano, lo que sea más fácil para ustedes, que generalmente es el pulso carotidio. Si después de 10 segundos de buscar el pulso no lo encuentran, entonces ahí ya pueden decir que el paciente no tiene pulso, y si al poner la mano en el pecho del paciente, este pecho no se mueve, entonces están diciendo que el paciente tampoco respira. Y estas dos cosas son indicativos para que ustedes inicien las maniobras de RCP. Esto de acá que ven son los famosos eslabones de la cadena de supervivencia. Antes eran 5 eslabones en las cadenas de supervivencia intrahospitalaria, por eso es IH, y extrahospitalaria, EH, pero con las nuevas actualizaciones en el 2020 de la AJA se volvieron 6. Nos vamos nosotros a centrar en la cadena de supervivencia extrahospitalaria, porque el curso es procedimientos básicos en medicina. Pero cuando ya ustedes vayan llevando cursos de clínica, cursos más avanzados, también van a estudiar esta que es la intrahospitalaria. Pero como les digo, ahorita vamos a centrarnos en la extrahospitalaria. Entonces, ¿cuál es el primer eslabón en la cadena de supervivencia extrahospitalaria? Es la activación de la respuesta a emergencias, que es, le digo, la activación del sistema de respuesta a emergencias, del famoso SEM, que tienen que llamar ya sea a la ambulancia, al SAMU, a los bomberos, a la policía. Luego de esto, ustedes tienen que empezar inmediatamente a realizar un RCP de alta calidad. Y ahora vamos a ver cuáles son las características de un RCP de alta calidad. Luego de esto, cuando les llegue el desfibrilador, es importante que ustedes apliquen la desfibrilación, pero esta desfibrilación no se va a aplicar a todos los pacientes, sino que se va a aplicar a un grupo seleccionado, y vamos a ver a qué tipo de pacientes vamos a aplicar la desfibrilación. Luego tenemos que transportar al paciente y brindarle un soporte vital avanzado. Aquí ya no solo intervienen las compresiones cardíacas, ya no solo interviene la ventilación boca a boca, ya no solamente está la desfibrilación, sino que aquí ya interviene lo que es el uso de fármacos. Luego de esto vienen los cuidados post-paro cardíaco y por último es la recuperación. Esto también preguntan, ¿cuál es el primer eslabón en la cadena de supervivencia extrahospitalaria? ¿Cuál es el cuarto eslabón? ¿Cuál es el sexto eslabón? Así que esto también se lo tienen que memorizar. Aquí entonces esto es lo importante, esta va a ser la base del RCP, porque estas son las características que ustedes tienen que tener en cuenta para decir que están dando un RCP de alta calidad.
Primero la frecuencia. La frecuencia de las compresiones que ustedes van a dar van a ser de 100 a 120 compresiones por minuto. ¿Sí? La profundidad de estas compresiones va a ser máximo de por lo menos 2 pulgadas, que equivale a 5 centímetros, pero esto es en adultos. Vamos a ver que hay una diferencia en en niños. ¿Sí? En pacientes pediátricos, según las guías, la profundidad de las compresiones debe ser 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax. En lactantes, esto equivale a 4 centímetros aproximadamente, y en neonatos es aproximadamente 2 centímetros. Luego tenemos lo que es la reexpansión. Lo que nos dicen es que cuando nosotros comprimimos, después de realizar la compresión, tenemos que darle chance al tórax para que se reexpanda, para que regrese a su posición normal, para recién ahí nosotros poder dar la siguiente compresión, porque si no, este RCP no va a servir de nada. En cuarto lugar, nos dicen que estas compresiones tienen que ser ininterrumpidas. No podemos parar. Las únicas veces o los únicos escenarios en los que nosotros podemos parar las compresiones es cuando va a haber un cambio de reanimador, es decir, ya ha terminado mi turno de hacer compresiones y ahora me toca hacer ventilaciones, voy a cambiar de sitio con mi compañero. Cuando se tienen que realizar procedimientos como son el buscar si es que el paciente vuelve a tener pulso carotídeo, pulso femoral, o para canalizar una vía periférica, ¿no? Para colocar algún medicamento. Y si es que ocurren estas interrupciones, estas no pueden ser mayores de 10 segundos. Y por último está la ventilación. Tenemos que asegurar que el paciente tenga una ventilación adecuada, se tiene que dar una ventilación cada 6 a 8 segundos, y el objetivo es que hayan de 10 a 12 ventilaciones por minuto, ¿sí? Este es un cuadro que resume todo lo que estamos hablando en este momento, ¿no? El reconocimiento, que es que el paciente no respira o no respire con normalidad o jadee, y el paciente no tenga pulso, no se palpe pulso luego de haberlo buscado por 10 segundos. Y luego empezamos con la secuencia de RCP, primero teniendo en cuenta la frecuencia de compresiones, que es de 100 a 120 por minuto, la profundidad, que en adultos son 5 centímetros, que equivale a 2 pulgadas. En niños es 1/3 del diámetro anteroposterior, ¿no? En lactantes, como les estaba comentando, es aproximadamente 4 centímetros. Tenemos que dejar que haya una reexpansión torácica total entre compresión y compresión. Y si es que hay más de un reanimador, estos deben cambiar de lugar cada 2 minutos o cuando uno de ellos se haya cansado. Esto también es muy importante. Las interrupciones de las compresiones, como les decía, no deben ser mayores de 10 segundos. De la vía aérea tenemos que realizar las maniobras de permeabilización de la vía aérea que vimos en la clase pasada, ya sea la tracción mandibular o la elevación frente-mentón. Y también algo muy importante que siempre preguntan es la relación compresión-ventilación. En adultos vamos a dar 5 ciclos de 30 compresiones cada 2 ventilaciones, ya sea si es que estamos hablando de 1, 2, 3 o más reanimadores. La cosa cambia en niños y lactantes. Cuando es un solo reanimador, la relación compresión-ventilación va a ser 30-2, es decir, 30 compresiones cada 2 ventilaciones. Sin embargo, cuando hay 2 reanimadores o más, la relación compresión-ventilación va a ser de 15-2. Por eso es muy importante cuando ustedes les pongan en sus pasitos o en su examen, si les ponen un paciente niño, que ojo, según la AJA, se clasifican niños a pacientes que son menores de 8 años, por ejemplo, un paciente de 6 años, y les dicen cuál es la relación compresión-ventilación cuando es un solo reanimador, ponen 30-2. Pero si les dicen que son 2 reanimadores, 3 reanimadores, entonces ponen que la relación compresión-ventilación es de 15-2. También algo que tenemos que tener en cuenta, la frecuencia de las ventilaciones. El objetivo es que sean de 10 a 12 ventilaciones por minuto, una ventilación cada 6-8 segundos. Y luego vemos lo que es la secuencia de desfibrilación, ¿no? ¿Hasta acá hay alguna pregunta, chicos? Porque este cuadro es súper, súper importante. ¿No? Ya, esto sí, por favor,
imprímanlo y péguenlo en su pared y léanlo todos los días porque se los van a preguntar por el resto de la carrera y también se los van a preguntar en el examen. Así que esto sí o sí se lo tienen que memorizar. Ahora, estábamos hablando de la desfibrilación. La desfibrilación es un paso muy importante dentro de lo que es el dar el RCP, pero como les estaba comentando, no se va a dar en todos los casos. Esto que ven acá es un electrocardiograma. Ustedes saben que los electrocardiogramas van a ser un examen de ayuda diagnóstica, que básicamente van a ser el reflejo de la actividad eléctrica del corazón y cada una de estas onditas van a corresponder a fases de contracción y relajación de las diferentes cámaras y estructuras cardíacas. Entonces, cuando nosotros tengamos a un paciente en paro, este es un electrocardiograma normal, por si acaso. Estos ya son patológicos. Entonces, cuando nosotros tengamos un paciente en paro, y nosotros lo conectamos al desfibrilador externo automático, lo primero que va a hacer este DEA es decirnos si es que qué tipo de ritmo de paro es que tiene este paciente. Y nosotros podemos tener cuatro tipos de ritmo. La taquicardia ventricular sin pulso, que es esta de acá, la fibrilación ventricular, la asistolia y otra más que la vamos a anotar acá, que es la actividad eléctrica sin pulso, que se abrevia así, AESP. Entonces, recuerden, tenemos 4 tipos de ritmo de paro. La taquicardia ventricular sin pulso, la fibrilación ventricular, la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Si es que el ritmo de paro que tiene el paciente es la taquicardia ventricular sin pulso o la fibrilación ventricular, entonces decimos que este ritmo es desfibrilable. Desfibrilable. Entonces aquí sí podemos utilizar el DEA, podemos darle el shock. Si es que nos arroja que el ritmo que tiene el paciente es una asistolia o una actividad eléctrica sin pulso, entonces este ritmo va a ser no desfibrilable, y por lo tanto aquí no vamos a poder utilizar el DEA. Lo que tenemos que hacer es seguir realizando las compresiones torácicas. Si es que ya estamos utilizando fármacos, seguir utilizando los fármacos para tratar de revertir estos ritmos y transformarlos a una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular y poder desfibrilarlos. Así que cuando ustedes vean la parte de desfibrilación, tienen que saber que existen ritmos desfibrilables y ritmos no desfibrilables. Los ritmos desfibrilables sí se puede utilizar el DEA y son la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Y los ritmos no desfibrilables no se va a poder utilizar el DEA y son la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. ¿Sí? ¿Dónde se colocan los parches del DEA? Uno se va a colocar en el lado derecho a nivel del segundo espacio intercostal en la línea paraesternal, es decir, al costado del esternón, y otro se va a colocar en el lado izquierdo, en el quinto espacio intercostal, en la línea axilar anterior. Otra cosa que me estaba olvidando es cómo nosotros vamos a dar el RCP. Ustedes se tienen que colocar a la derecha del paciente su mano, la base de la palma de su mano dominante tiene que ser colocada. Si es un paciente pediátrico, a la mitad de la línea intermamilar. La línea intermamilar es una línea que se va a trazar entre ambos pezones. A la mitad de esa línea colocan la base de la palma de su mano dominante. Y si es un paciente adulto, se tiene que colocar en la mitad inferior del esternón. Y sobre esta se va a colocar la otra mano, que es no dominante, entrelazan los dedos y con los brazos extendidos, así sin doblar el codo y la espalda, los codos y la espalda recta, es que ustedes van a dar las compresiones. Esta posición está pensada para que se respete la parte y se pueda controlar mejor la profundidad de estas compresiones para poder llegar a esta frecuencia objetivo de 100 a 120 compresiones por minuto sin que se cansen tanto, ¿sí? De ahí, ya. Eso es todo con respecto a RCP. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos? ¿No? Ya.
Entonces, vamos a pasar al último tema que vendría a ser la parte de maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich se va a dar solamente o la vamos a realizar solamente cuando hay una obstrucción total de la vía aérea, porque tenemos obstrucciones parciales y obstrucciones totales. Entonces, primera pregunta, ¿cuándo realizamos la maniobra de Heimlich? Cuando hay una obstrucción total de la vía aérea. Y para poder distinguir si es una obstrucción total o una obstrucción parcial, tenemos diferentes características. En la obstrucción parcial, el paciente va a ser capaz de toser todavía, todavía vamos a observar ruidos respiratorios, aunque estos sean inusuales, por ejemplo, los ronquidos, los estridores, los gorgoteos. El paciente va a estar respirando, aunque esta respiración vaya a ser forzada, y podemos encontrar retracciones. Aquí, ¿qué cosa tenemos que hacer? Animar a que el paciente siga tosiendo y vigilarlo. Aquí no podemos aplicar la maniobra de Heimlich porque en lugar de ayudarlo le haríamos daño. Recién cuando empezamos a ver signos de una obstrucción total, es que nosotros actuamos y realizamos la maniobra de Heimlich. ¿Cómo nos damos cuenta que hay una obstrucción total? Cuando el paciente deja de toser, deja de respirar, dejan de haber sonidos respiratorios, deja de haber movimiento torácico, el paciente deja de quejarse, pierde la capacidad para hablar, el paciente se pone muchísimo más ansioso y vemos que ya empieza a haber un cambio en la coloración de la piel, se empieza a poner azul, que vendría a ser la cianosis, empieza a utilizar más musculatura accesoria, ¿no? Vemos que empieza a utilizar el esternocleidomastoideo, que recuerden que es un músculo que está en el cuello, vemos que se empiezan a retraer las costillas, ¿no? Por ejemplo, si el paciente no tiene polo, ¿no? Y también es un paciente que llega a perder la conciencia o empieza a tener un trastorno de la conciencia. Aquí, en una obstrucción total, es que nosotros aplicamos la maniobra de Heimlich y tenemos tres variaciones. La maniobra de Heimlich normal para todos los adultos, que es lo que nos vamos a colocar detrás del paciente, lo vamos a inclinar un poco hacia adelante, vamos a cerrar en un puño nuestra mano dominante y la vamos a colocar en la boca del estómago. Y sobre nuestra mano en puño vamos a cubrirla con nuestra otra mano y vamos a empezar a realizar compresiones hacia atrás y hacia arriba, de manera constante hasta que el objeto que está obstruyendo la vía aérea del paciente salga. La primera variación de la maniobra de Heimlich es cuando nosotros nos encontramos solos y tenemos que autoadministrarnos esta maniobra. ¿Qué cosa vamos a hacer? Colocamos las manos en la misma posición, nuestra mano dominante en la boca del estómago, la cubrimos con la otra y nos vamos a apoyar en una superficie dura y estable. Puede ser un escritorio, puede ser una mesa, puede ser el repostero de una cocina y empezamos a intentar hacernos compresiones igual hacia atrás y hacia arriba. Y la última es cuando se trata de un paciente, de un lactante, ¿no? Sobre todo lactantes menores, cuando son bebitos chiquitos. Vamos a colocar al paciente boca abajo en nuestro antebrazo, como están viendo en la imagen. Nuestros dedos tienen que estar sujetando su cabeza y sobre todo tienen que estar a la altura de su boca y vamos a darles 3 palmadas entre las escápulas. Lo volteamos y vemos si es que ya podemos observar el objeto que está obstruyendo su vía aérea. Si no, lo volvemos a voltear y volvemos a dar otras 3 palmadas. Alguna literatura dice 5, de 3 a 5 palmadas entre las escápulas hasta que ya expulse lo que es el objeto que está obstruyendo la vía aérea. Otra cosa importante aquí, sobre todo para la parte de RCP, son los famosos dispositivos de ventilación, que son los que nos van a permitir colocarle al paciente esta mascarilla, que es la mascarilla, la bolsa autoinflable, también conocida es el famoso ambú. Para poder colocar esto, muchas veces también tenemos que colocar estas cánulas, que son las cánulas orofaringeas. Y también podemos colocar cánulas nasofaringeas en caso de que el paciente tenga traumatismos a nivel maxilar y no podamos abrirle la boca, es que colocamos las cánulas nasofaringeas. En el caso de las cánulas orofaringeas, ¿cómo vamos a ver cuál es la talla adecuada para el paciente? Vamos a medir la distancia que hay desde la comisura labial, o sea, desde la esquinita de su boca hasta la oreja. Y en el caso de las cánulas nasofaringeas, vamos a medir cuál es la distancia desde su fosa nasal hasta igual la oreja.
¿sí? Dentro de las cánulas orofaringeas nosotros tenemos de dos tipos, las cánulas de Berman y las cánulas de Gödel. Estas son completamente diferentes. Esto fue una pregunta de examen, si es que eran iguales. No, no son iguales. Son diferentes. Las cánulas de Berman tienen dos huequitos, las cánulas de Gödel tienen un solo huequito y en general las cánulas de Gödel son las que más se utilizan. Otra pregunta es, ¿cuánto es el volumen de aire a darle al paciente? Y este va a ser de 6 a 7 centímetros cúbicos por kilo. Es decir, si es que el paciente es un paciente que pesa 70 kilos y les preguntan cuánto volumen de aire le vamos a dar mediante el AMBU, mediante la bolsa autoinflable, entonces aplican esto, sería de 420 a 490 centímetros cúbicos. Y eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna duda?